Buenas noches, querida audiencia. Bienvenido a Mirando Lejos. Les sugiero, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar con el doctor Manuel Fresco sobre un criminal que mata a una menor de edad. ¿En qué momento osa? ¿Cuando la está violando, cuando la está abusando o cuando la está matando? Un tema importante, ver las patologías de esta gente. Y en segundo término vamos a hablar de un tema que a todas las familias paraguayas le está afectando. El precio de la carne. Con el expresidente de la Asociación Rural Paraguaya y un gran amigo, Alberto Soljansi. Creo que son dos temas de fundamental importancia que vamos a hablar a continuación del editorial. Pero antes que nada quisiera llamar a la reflexión por sobre todas las cosas a las autoridades nacionales. Nosotros ya de hace un tiempo, digamos con Rodríguez, con la democracia, con el Mercosur, hubo una actitud paraguaya de decir, bueno, el mundo, descúbranos, aquí estamos los paraguayos. El Paraguay, como diría Roabasto, era una isla rodeada de tierra, un país aislado. Algunos la llamaron la China de América, no por nuestro tamaño, sino por nuestro aislamiento, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. En las últimas décadas se intensificó la presencia paraguaya en el extranjero, especialmente, y en los últimos tiempos con el presidente Santiago Peña, con lo que podríamos llamar una diplomacia presidencial, en el sentido que el mismo presidente de la República hace actos de presencia en múltiples actos y eventos internacionales, en diferentes circunstancias. Ahora bien, nosotros podemos hacer un esfuerzo muy grande para que Paraguay empiece a figurar en el mapa. Porque hasta hace muy poco Paraguay como país, como unidad económica, como sociedad, no figuraba en el mapa. Recuerdo yo cuando estudiaba en Europa, la gente hablaba de otros países, Uruguay era Paraguay. O recuerdo cuando empezó el proceso de transición, una vez hablé con Felipe González y le dije, ¿y por qué la dictadura paraguaya nunca se condena? Y porque me dijo, se condena a la argentina, a la chilena, a la uruguaya, a la brasileña, etcétera. Y el primer etcétera era Paraguay. Era un país olvidado. Pero sin embargo hoy estamos teniendo la suerte de que muchos extranjeros estén mirando el Paraguay. Y acá hay una cuestión que nosotros tenemos que tener bien en claro, y los gobernantes, por sobre todas las cosas, tienen que tener la lucidez para entender. Un crecimiento económico sustentable al cual queremos atribuir metas sociales tiene que tener dos componentes de ahorro. El ahorro doméstico. No podemos renunciar al ahorro doméstico. La capitalización de nuestras empresas vía el esfuerzo de los empresarios paraguayos, vía el ahorro de los paraguayos de fundamental importancia. Y en segundo lugar tenemos que entender que el ahorro externo, ¿qué quiere decir? El excedente económico de otras economías venga a invertirse, pero no prestando crédito financiero, sino lo que se llama inversión directa, que vengan acá y pongan sus industrias, que vengan acá y traigan su conocimiento, su know-how, que vengan acá y traigan la mano de obra calificada en términos, digamos, de conocimiento, de rigor científico, que por diferentes circunstancias históricas nosotros tenemos que ser conscientes que en Paraguay, en ciertas áreas del conocimiento, se encuentra rezagado con otras economías, comparando con otras economías de la región y qué decir del mundo, que sí han intensificado en lo que se llama el capital humano, que no es el capital social, es el capital humano, la gente formada con destreza. Ahora, ¿qué está pasando en el Paraguay? Y ya estoy escuchando muchos reclamos de mucha capital, de mucha inversión directa extranjera, que viene a Paraguay, se desanima y se va. Y a los datos me remito. Uruguay es 40% más caro que el Paraguay. Y sin embargo tiene una inversión directa que nos supera en 3, 4, 5 veces. Uruguay estoy hablando. Nosotros tuvimos en el 2023 una inversión directa de 512 millones de dólares. En el 2024, a pesar de esta agresiva diplomacia presidencialista, o sea, llevada adelante por el propio presidente de la República, no es por su canciller o grupos económicos,
También ellos en paralelo hacen el esfuerzo. Pero acá estamos viendo una diplomacia presidencial que por lo visto no está rindiendo sus frutos. Y uno se pregunta, ¿por qué no rinde sus frutos? Si aparte de esa diplomacia presidencial, nosotros tenemos las leyes desde el punto de vista tributario más generosas de la región, más amigables, más receptivas con el capital internacional. Tenemos un promedio de tasa impositiva de 10%, tenemos exoneraciones y ahora hemos visto que el gobierno ha presentado de nuevo un paquete económico de reformas económicas también amigables a la inversión privada. Siempre, obviamente, lo primero que surge es, bueno, Paraguay tiene un mercado estrecho, bueno, pero mucha gente viene, la maquila se ha desarrollado en los últimos tiempos, no tanto para el mercado paraguayo, sino para el mercado brasileño. En ese sentido, la industria de la maquila es un eslabón del proceso industrial brasileño. ¿Pero qué está sucediendo? Porque viene mucha gente, profesionales extranjeros. ¿Y qué ventaja tenemos nosotros si vienen profesionales extranjeros a asentarse a Paraguay? Porque no es que vengan como en otros países, y lo digo esto con mucho respeto, una masa inmensa de venezolanos abandonó Venezuela por las circunstancias políticas, económicas y sociales que hoy imperan en Venezuela. Y es gente que viene a trabajar más que nada en mano de obra. Fue masiva, estamos hablando de millones de venezolanos que están presentes en muchas zonas del continente. Obviamente esa gente más necesitada no viene a Paraguay. ¿Por qué razón? Porque Paraguay, las condiciones laborales o las condiciones de vida están igual que en Venezuela, mejor que en Venezuela me imagino, pero no es un país que todavía, digamos, haya una clase media consolidada o sectores populares que puedan satisfacer todas sus necesidades. Están llegando profesionales, gente que quiere traer un pequeño capital, gente que quiere venir a sumar su esfuerzo acá en Paraguay. Pero sin embargo, nosotros tenemos una burocracia pública que está identificaciones, la Policía Nacional, los trámites ante las autoridades tributarias, los trámites ante las autoridades municipales de todo tipo, que verdaderamente hacen que una persona que quiera radicarse en el Paraguay, en vez de tener un trámite de 3 meses, tiene el proceso de duración de esa tramitación dura más de 1 año. Eso es inconcebible para un país que necesita mano de obra calificada. Y cuando hablo de mano de obra calificada, quiere decir que Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú formaron a esa gente. Ellos gastaron de su presupuesto público y esa gente viene acá. No es un gasto que hizo el Paraguay para formar a esa gente. Ahí ya salimos ganando. Pero aparte de eso hay gente que quiere traer su capital, dinero para abrir industrias, para abrir negocios, restaurantes, prestar servicios que incrementan el Producto Interno Bruto. Y ahí sí ni les cuento. Las dificultades que encuentran en los bancos es inconcebible. No puede ser que la banca paraguaya, la banca nacional paraguaya, hoy en día tener una cuenta bancaria sea una suerte, sea más importante que tener la ciudadanía. Entonces creo que algo estamos haciendo mal en el enfoque. Se viaja mucho, diplomacia presidencial, se entiende que el ahorro exterior es un complemento, la inversión directa es demasiado importante para motorizar el crecimiento económico del Paraguay. O sea, no pregúntenle a los chinos continentales qué incidencia tuvo la inversión directa extranjera en China, o qué incidencia tiene la inversión directa en Japón, en Taiwán, en Singapur, en Vietnam, estoy hablando de Asia. Los países donde hay inversión directa, no solamente para la especulación financiera, lo que antes se llamaba el capitán golondrina. Estoy hablando de la gente que va, se queda, se asienta, echa raíces, quiere tener familia, quiere tener industrias en el Paraguay, quiere tener empresas que prestan servicios y no pueden trabajar. No pueden trabajar por la corrupción que existe en la burocracia pública, por la lentitud que existe en la burocracia pública. No puede ser que un extranjero desde Alemania tenga que venir 3 veces a Alemania y Asunción para hacer solamente los trámites o poner el dedo para la cédula o cualquier otro trámite baladí superficial. Señores, autoridades nacionales que están ejerciendo esta función, el Paraguay necesita inversión extranjera. Decía Alberdi en su famoso libro Bases para la República Argentina, gobernar es poblar.
nosotros estamos desafiando algo. El bono demográfico no lo supimos aprovechar. ¿Qué quiere decir? De ahora en adelante, los paraguayos vamos a oscilar alrededor de los 6 millones de habitantes. Mucho territorio, muchos recursos naturales, mucha potencialidad para muy poca gente. Segundo, tenemos mano de obra que lastimosamente no nos hemos preocupado en calificarla. Tercero, necesitamos capital y necesitamos mano de obra calificada. Que el gobierno, le digo, más importante que ir a presentar el país afuera, es presentar el país de adentro. Desde el aeropuerto, desde Clorinda, desde Ciudad del Este, desde Encarnación, el Paraguay tiene que ser un país que facilite los trámites burocráticos, simplifique y por favor evite todo tipo de corrupción o presión indebida para aquel extranjero que, como un hombre cualquiera, como fue mi padre, un inmigrante, yo soy hijo de la inmigración, quiera venir a sumar sus esfuerzos en construir un Paraguay mejor. Enseguida, después de la pausa, Manuel Fresco, ¿qué motiva a un abusador y a un criminal de menores? Y luego, con Alberto Solhansen, el precio de la carne. Bueno, seguimos mirando lejos con el doctor Manuel Fresco, que siempre tiene la gentileza de venir a aclararnos ciertas cuestiones que tienen que ver con un mundo aparte, que es la psique humana, la psicología humana. Él es psiquiatra y psicoanalista. Una vez le dije psicólogo y se enojó conmigo, así que ahora ya no me equivoco. ¿Cómo está, Manuel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Manuel, decía yo, habrás escuchado, de nuevo hace poco tuvimos un feminicidio, una pareja en aquel entonces, un joven que asesinó a su pareja. Ahora vemos que un señor de 24 años, un joven de 24 años, un adulto, de nombre Marcelo Jiménez, mata a una víctima, a su víctima, abusa a ella y luego comete un homicidio contra ella. Pero anteriormente, hace 4 años antes, ya fue condenado por haber abusado de la niña. La niña denunció que fue manoseada por él. Luego, de una manera increíble, no sé si la jueza, la fiscal, a quien, en un perímetro de 100 metros o 150 metros de distancia, vive él, vive ella y el lugar donde se comete el crimen. Parece que es una cuestión hasta, no quiero ser mal pensado, pero algo increíble. La pregunta es la siguiente: cuando no sé si llamarlo psicópata, no sé cómo definirlo, yo no tengo esa terminología, está cebado con una víctima, puede ser que un criminal, un homicida, digamos, él está acusado de homicidio, por eso estoy hablando de un supuesto, un hipotético homicida para hablar con corrección, porque todavía no hay sentencia en este juicio. Primero, 4 años antes, la manosea. Después de 4 años sale en libertad, abusa de ella y la mata. La pregunta, en la psicología de esta clase de gente, ¿puede un homicida obsesionarse por su víctima? ¿Qué quiere decir? La lastimé, la injurié, salgo en libertad y 4 años después tengo que volver a injuriarla hasta provocarle la muerte. ¿Hay ese tipo de patología en donde, digamos, la víctima es una suerte de punto de retorno para el criminal? Bueno, en este caso se puede pensar que al caer preso de la primera vez que abusó de esta niña, ustedes saben cómo es la recepción de los abusadores, etcétera, ¿verdad? Que les espera el comité de recepción y habrá sido violado, habrá pasado muy mal. En la cárcel. En la cárcel. Y entonces al salir, que es decir, muy bien, no se sabe por qué le dieron libertad ambulatoria y qué sé yo, salió antes del tiempo. Entonces ahí podemos pensar que salió con una idea de venganza, porque el abuso, la violación no siempre está ligado a un final con la muerte de la víctima. Algunas veces la muerte es un accidente porque se le va la mano en la violencia del ejercida. Claro, para detenerla, digamos. O también puede ser que hay algunos casos en que le mata primero y después aparece la necrofilia, que es
otra patología. ¿Qué es la necrofilia? ¿No puedo explicar? Y es tener relaciones sexuales con cadáveres, ¿verdad? Entonces, acá tuvimos un caso muy sonado hace mucho tiempo de dos criados que estaban en la casa de una familia y el hermano mayor, le mató a la señora, le mató a la hija de la señora y después abusó, tuvo relaciones sexuales con ellos. Y Sí, una pregunta, pero una persona, o sea, vos decís que entonces él vuelve porque fue maltratado en la prisión, pero suponete que no haya sido, planteemos una hipótesis. ¿Se puede establecer el caso de que haya criminales que están cebados con su víctima? O sea, que quieren, digamos, un punto de retorno, o sea, la manoseé, abusé de ella. Entonces tengo que volver porque, digamos, la víctima le provoca una suerte, no sé, de excitación rara, extraordinaria. De pronto puede pasar, se puede establecer entre un homicida, un criminal, eso, porque digamos, este joven aparentemente no era un criminal en sí mismo, digamos, tenía o una obsesión o algo con esta chica, por lo que se ve, por lo que se sabe hasta ahora. Este chico seguramente va a ser periciado, ¿verdad? Va a ser visto por una junta médica y van a ver qué tipo de patología podría justificar su accionar, ¿verdad? Pero definitivamente una persona que abusa y termina matando a su víctima no puede ser calificado como algo normal que se le fue la mano nomás, ¿verdad? Y que al salir, lo que vos decís, el ser cebado. En este caso, el final es drástico, ¿verdad? Porque mató, asesinó a la víctima. Pero también hay situaciones en donde la persona es abusada sistemáticamente, ¿verdad? Porque el abusador está en la casa, porque es el padrastro, el tío o el vecino, etc. Y entonces hay una larga historia de abusos con el mismo protagonista abusador y la misma víctima. Que no termina en un asesinato, digamos. Claro. Algo continuo, un delito continuo. Se hace como una relación que al final, en una de esas, la niña le comenta a la madre no le cree, que es lo más clásico. Ahora, una pregunta. Una persona que hace esto, ¿dónde está su goza? Porque, o sea, abusar de una menor de edad para gente que tiene criterios normales, o sea, una menor de edad en general para hombres normales, digo normales porque no sé cómo definir, creo que somos normales, ¿verdad? Una niña de 8 años no puede ser objeto sexual del deseo de ningún hombre, creo yo, ¿verdad? Claro. O sea, entonces la pregunta es, esta clase de tipología de seres humanos o de patología o de actitud criminal, encuentran en una niña el deseo y aparte después el deseo en matarla. ¿Dónde son dos deseos que compiten, abusarla y matarla? ¿Dónde disfruta más el criminal? La primera cuestión es que la excitación con una persona menor es paidofilia. Eso está definido como una patología sexual, ¿verdad? Que no siempre está ligado a un final drástico como sería el asesinato de la víctima. Es lo que te decía, que el vecino, el tío, el abuelo, el padrastro, etcétera, tiene una relación con una niña de abuso crónico, digamos, que en algún momento se descubre. Ahora, cuando aparece la violencia, porque el abuso puede ser una cuestión así de seducción, que la paidofilia es toda una industria. ¿Sabes qué? Sí, están en el tema de internet y la Iglesia Católica, la pedofilia también. También. Ahí no hay colores, ideologías ni religiones, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, como te digo, terminan en una cuestión violenta.
Ahora, ¿cómo se explica eso? Hay que ver por caso, porque puede ser la cuestión de vengarse porque este personaje fue preso por la denuncia de la niña. Y entonces al salir es de suponer que viviendo ahí al lado tenga rabia y entonces eso explicaría la violencia con que termina matándola. Pero en la hipótesis, vamos a olvidarnos de este caso. Hay crímenes en donde los criminales seriales famosos que mataban, o sea, violaban a la víctima y luego la mataban. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿el gozo, o sea, hay una jerarquía en el gozo? ¿Goza más abusando, violándola o goza más asesinándola? No, pero O es un solo acto para... es un cóctel. Es un cóctel, o sea, un solo acto. O sea, digamos, él tiene la erección sexual, eyacula en el acto sexual y luego matarla, la ceremonia de la muerte ya es directamente concluir el acto. Pero forma parte del escenario que genera este personaje, ¿verdad? Sí, o sea el hombre que hace eso, te digo, de otros lugares, prescindiendo de este caso, el hombre que dice yo tengo que violarla y matarla, o sea, hace un combo, un cóctel como un combo. Sí. O sea, y el placer ya empieza a sentir cuando empieza a ejecutar el acto y con la premeditación de que tengo que terminar asesinándola, digamos. Ahí es que se completa, para entender, digamos, porque algún gozo, ellos sienten felicidad en esto, sienten placer, o sienten ¿qué? Sienten castigo, culpa. No, evidentemente que una persona como esta carece de sentimiento de culpa porque si no, no volvería a hacerlo. Estamos hablando de patologías muy graves, que es lo que antiguamente se le llamaban los psicópatas. No tienen sentimiento, no tienen sentimiento de culpa. Las personas son como objetos que tienen que manipular, etcétera. Este tipo de seres humanos, más en el mundo masculino, es una conducta más masculina que femenina, por lo que se conoce ahora, por las denuncias que existen y porque me imagino que presupone la superioridad física del hombre sobre la mujer. Sí. Me imagino, o sea que los hombres que ejecutan este tipo de crímenes conexos, violación y asesinato, tuvieron una infancia difícil, nacieron ya con una cuestión biológica, cerebral que no le funciona, son amorales en el sentido que no recibieron una religión que transmita valores, ya sea la religión, ya sea una educación cívica, no sé, cultural, fueron abusados de niños, ellos también fueron abusados y saborearon eso. O sea, ¿por qué? ¿Cómo se explica que una persona pueda llegar a una actitud extrema de asesinar, o sea, primero de violar en contra de la voluntad y segundo de matar? En realidad es muy difícil definir una ecuación que termina con este resultado, ¿verdad? Porque si estamos hablando de trastornos de personalidad, de los trastornos antisociales, los antiguos psicópatas, etcétera, no todos estos con esta patología se convierten en violadores y asesinos. Entonces, directamente no te podría decir estos son resultados de familias disfuncionales. Generalmente uno puede decir que en la historia habrán sido maltratados, abusados, etcétera, y repite posteriormente. O sea, digamos que, no sé si vos manejar alguna estadística o algún estudio más, yo no tengo, o sea, te digo, recuerdo esa película, la novela Truman Capote, A Sangre Fría, en donde los criminales matan a toda una familia sin violación, pero entran a matar a sangre fría. Te pregunto, o sea, ¿hay un componente que ya se instala
en la niñez de estas personas o esto se desarrolla cuando uno es un adolescente, cuando es uno 15, 16? ¿Cómo es que esas, yo diría, taras, enfermedades, no sé, patologías, cómo es que uno incorpora eso en su cerebro y en su mundo afectivo? Claro. Primero, una niñez normal difícilmente termine con una pubertad, una adolescencia patológica así grave. Entonces, cuando nosotros vemos este resultado en el adulto o en el adolescente y uno mira la historia, seguramente cuando niño, este niño no pudo haber sido normal. No, probablemente haya tenido muchas dificultades de aceptar la autoridad, de seguir las reglas, de ponerle freno a lo que quería, etc. Y también se habla que pueden tener rasgos biológicos que son predisposiciones para esto. Predisposiciones biológicas. Sí. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, ahora está muy de moda el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Y las personas que tienen este problema tienen una dificultad también de controlar sus impulsos. Y entonces esa es una predisposición a que en cualquier momento no pueda tener límites, se extralimite, se ponga violento, etcétera, ¿verdad? Una persona que ha cometido un acto así, ¿lo delibera internamente? ¿Lo reflexiona? ¿Es un acto premeditado o es un acto que dice impulsivamente, en la última hora decide, ahora la voy a matar, ahora la voy a hablar? ¿O es que él va controlando, observando los pasos? ¿Es un acto premeditado, deliberado, digamos, es un acto racional en el sentido que lo pensó, lo mentó? Claro. Por eso las personas que tienen este comportamiento, a pesar de ser enfermos mentales o gente con trastorno, son condenados como criminales. Y si fuera un psicótico, una persona loca, digamos, que responde a un delirio, a una alucinación, esa persona que puede matar en un estado psicótico no debería ir a la cárcel. Entonces lo que está diciendo, el que tiene este trastorno, que no es psicosis, piensa, planifica, hace un acuerdo, no es una persona que no controla sus impulsos y hace en cualquier lugar. Entonces un poco. Un psicótico me dice que es un impulsivo, un hombre, digamos, que salta así y va y comete un crimen. Pero en este caso hay elementos de plena lucidez, claro, de plena conciencia de lo que va a hacer. Y de las consecuencias del acto que va a ejecutar. Bueno, de las consecuencias cree que no se le va a apilar, ¿verdad? Claro. Entonces está afuera, es decir, no me van a agarrar y entonces no hago. Hace porque tiene la plena seguridad que no le van a pillar. Bueno, pero tiene la posibilidad también de controlar el momento oportuno. No hace en cualquier lugar, no hace en cualquier momento. O sea, planifica. Y en general, cuando no está unido a la cuestión de que tiene que terminar matando a la víctima o tiene que matar a la víctima para tener relaciones con el cadáver, que es la otra posibilidad que hablamos. Entonces, cuando se da de esa manera, termina el acto y la persona no tiene la más mínima sensación de culpa ni de reflexión, lo que está diciendo, mira qué bárbaro lo que hice, etcétera. Bueno, pero sigue consciente en el sentido, dice, ahora tengo que esconder el cuerpo. Como el crimen anterior, claro, del feminicidio, y esconde y queman el cuerpo y en un basural. O sea, digamos que hay lucidez cuando lo prepara premeditadamente, hay lucidez cuando lo ejecuta, hay lucidez mental cuando un criminal viola y luego mata, también hay lucidez. Lucidez o sea, conciencia, racionalidad de lo claro.
y a posteriori después para enterrarlo y esconder el cadáver. Y por eso lo entierra, por eso quiere hacer desaparecer. Entonces quiere decir que es totalmente responsable penalmente. Pues claro, eso es lo que te decía, ¿verdad? Porque si no fuera así, la persona tiene que ir a un dispositivo psiquiátrico hasta la posibilidad de recuperación también es remota. Todo un tema, ¿verdad? Porque el momento que la persona, esta persona que mató a la familia y que después tuvo necrofilia, etcétera, después se convirtió en pastor. También hubo una disputa ahí porque tenía entre 14 y 15 años y la edad, no sé qué, estaba a punto de ser mayor. Al final terminó preso y estando preso se volvió pastor y después lo mataron. No sé qué pasó, habrá tenido alguna cuenta pendiente por ahí. Y ahora una cuestión, este tipo de seres humanos cuando son niños, por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, le encanta matar animales, le encanta matar perros, son pirómanos, les gustan incendiar, tienen conductas disruptivas. Esas conductas disruptivas evidencian, anuncian, pueden ser pesquisadas, evaluadas como, este chico si no tiene tratamiento de niño puede terminar con una patología criminal. Sí. Te pregunto, ¿o no son síntomas que evidencian, sí, claro, anticipan una tipología psicológica? La crueldad animal en los niños. Los niños siempre tienen una relación amistosa con los perros, etc. Claro. Pero cuando hay niños que parecen disfrutar maltratando al animal, ese niño tiene que ser obviamente evaluado porque ese comportamiento no es para nada normal. Y como todas las patologías, el hecho de intervenir precozmente hace que se pueda evitar un desarrollo así que termine con esta desgracia. Estas personas, ¿podemos acusarlas de narcisistas? Digamos, o el narcisismo como un origen, uno va incubando, digamos, diferentes características, rasgos psicológicos después. No, porque el narcisismo no tiene esta cuestión de la violencia, la destrucción al otro. Simplemente que yo creo que soy lo máximo en el universo y vos tenés que estar muy agradecido porque yo acepté tu invitación, vine. Entonces, no va más allá de eso. Es insoportable, ¿verdad? Porque mira el resto de la gente así desde un pedestal. Pero, por último, ¿no sufren con complejo de culpa este tipo de asesinos? No hay. O sea, independientemente de que hayan o no recibido digamos, una formación religiosa, que es lo que más genera el complejo de culpa. Hay conductas antisociales de niños y jóvenes que pueden ser identificadas, me dijiste, por el maltrato animal, por ejemplo, sería un elemento que tendría que llamar la atención a los padres, ¿Y qué otras conductas antisociales se pueden identificar? Como, no quiero caer en ningún, que caigamos, pues, digamos, en juicios colectivos. Quiero saber, ¿no? ¿Qué otro tipo de maltrato animal? ¿Qué más puede ser? Y la dificultad de aceptar las reglas, por ejemplo. El niño sale de la casa y se va a la escuela. Y en la escuela también hay comportamientos que son disruptivos. Se apodera de las cosas de los compañeros, está permanentemente hostigando, hace bullying, o sea, es un niño problema para la clase. Entonces ese niño obviamente necesita, y eso detectan los psicólogos cuando el colegio o la escuela tiene un gabinete psicológico y ahí se le llama a los padres, etcétera, que habitualmente no se ponen muy contentos cuando son llamados reiteradas veces porque el chico es inmanejable. Correcto. Bueno, estuvimos con Manuel Fresco. Manuel, muchísimas gracias. Creo que este es un debate que hay que llevarlo con rigor científico. Muchísimas gracias. Enseguida con Alberto Solhansin, el precio de la carne.
Tenés que hacer todo el trabajo. Estamos con Alberto Solhansin, es presidente de la Asociación Rural del Paraguay, un ganadero importante, productor, hablando de un tema que está haciendo mucho ruido, y está golpeando a mucha gente, el precio de la carne. La carne sigue siendo el elemento central de la alimentación de los paraguayos. Alberto, ¿cómo estás? Placer. Buenas noches, Carlos, un placer. Gracias por haberme invitado a vos. Bueno. Y saludos a la audiencia. Alberto, hace un tiempo que no hablabas porque fuiste presidente de la ARP y hablabas mucho y tenías mucho protagonismo. La pregunta es ¿cómo se explica el aumento del precio de la carne? Algunos dicen, a ver, hay 3 capítulos, el productor, el frigorífico y el supermercado, el que vende, el que comercializa, digamos, al mercado doméstico. ¿Qué es? ¿Es la exportación? ¿El hato ganadero se está achicando? La calidad de la carne paraguaya ha mejorado muchísimo, no se puede negar eso. Es un esfuerzo meritorio de la ganadería. Tremendo. ¿Y por qué el precio hoy en día está, digamos, tan inflacionado, tan elevado para el consumidor paraguayo? Bueno, realmente es un tema muy sensible, porque realmente todos queremos comer carne. Estamos acostumbrados a carne vacuna. No solamente acá en Paraguay, en Uruguay, en la Argentina, en Brasil no tanto. El precio de la carne oscila de acuerdo a la política de 2 frigoríficos, que son 2 frigoríficos del norte, que son los que tienen más capacidad de faena, y son los que regulan no solamente el precio de la carne, sino también el precio de que nos van a pagar a nosotros los productores. Bueno, los 2 extremos somos los perjudicados. Y eso sí, Carlos, quiero aclarar muy bien, porque todas las personas creen que el ganadero es el que se está inflando, el ganadero que se está llevando los bolsillos. Y eso no es así. ¿Vos sabés cuánto debe la parte pecuaria? $2.200.000. 2.200 millones de dólares. Debe la ganadería. Debe el ganadero paraguayo, el productor. El ganadero paraguayo, productor. Te podés imaginar, es prácticamente todo lo que se exporta al año. Sí. Porque ese valor más o menos exportamos al año de carne. Sí. No, 2.100.000, 2.200.000, es sola más o menos por ahí. Entonces, no está ahí el tema. El tema está de que estos señores regulan de acuerdo a la cantidad de animales que vienen y son los 2 frigoríficos que más faenan, que más producción hacen. Dicen, pero no hay competencia. Claro, no hay competencia porque tenemos otros frigoríficos también, pero faenan poco. Y también no es solamente que faenan poco, sino prácticamente 2 o 3 frigoríficos tienen su grupo de compra. Claro. ¿Entiendes? Son productores y tienen su grupo de compra. Entonces, cuando les falta, te piden. Cuando les falta, no te piden. Ellos mismos son productores, también tienen sus productores. Y vamos a hablar de las colonias menonitas. Claro, eso prioridad le da a sus colonos. Claro. Y cuando falta, ahí te llaman. Pero vos no podés estar a expensa de estar esperando. El animal cuando tiene que salir, tiene que salir. Claro, el animal tiene que ser faenado. Tiene que ser faenado por 2 razones. Una razón, que llega el invierno, baja de precio, baja de peso. La segunda razón es que vos tenés que traer el animal que nació el año anterior ahí en el lugar de invernada o de precría, de manera de usar esos lugares. Y tercero, la caja. Vos sabés que tenés que vivir durante 12 meses. Este no es un negocio que todos los días te entra plata. Este es un pilón grande y con eso tenés que desembolsarse hasta la próxima venta. Entonces no es tan fácil. Pero desgraciadamente se está tomando un poco a mal todo este tipo de cosas. Por ejemplo, el senador Amarilla, lo escuché hablar de 80 a 90 mil guaraníes el precio de carnaza de primera o de premium. Eso es una mentira. Es una mentira grande. Pues no es que yo quiera defender a los frigoríficos ni a la cadena de que vende la carne, pues no tengo nada que ver, al contrario. Pero
En síntesis, la carne no está demasiado cara como le encaran la gente. Mucha gente van a decir sí porque él tiene, pero no es así. Te voy a desarrollar. Una carnaza de primera está a 60.000 guaraníes el kilo. Te estoy hablando en los mejores lugares de venta, en las góndolas mejores de venta. Carne de primera. Vos, de 1 kilo de carnaza negra o de rabadilla, haces 10 milanesas por 60.000 guaraníes. El pollo está entre 25 y 28.000 guaraníes el kilo. 2 pollos no es igual a 1 kilo de carne, jamás. El cerdo está a 35, 34, 33.000 guaraníes en la costilla. Una gallina casera que vos quieras comprar por ahí por el interior para comer un rico boriborí, están 45.000 guaraníes. O sea, vos decís que el precio de la carne vacuna no es tan elevado comparando con todas las otras. Rinde mucho más. Vos te comes un pollo que te vale 25, 28 mil guaraníes y no vas a comer 4 personas. Sí. Y si comes 4 personas, vas a tener un hambrecito ya a las 5 o las 6 de la tarde. 1 kilo de carne con 10 milanesas puede comer una familia. Y no es que dice como el senador Amarilla, no tenemos derecho a comer el pueblo carne de primera. Pero si esa es la carne de primera, esa cola, colita, eso que se vende, eso todo es carne del animal, solamente con cortes diferentes y envoltorios diferentes. Eso que llaman premium para la exportación. Pero es la misma carne que comimos siempre, que es la rabadilla, el lomo de la rabadilla o el trasero de la rabadilla. Ahora bien, escuchame una cosa, pero entonces, a ver, están los fríos. ¿Alguien distorsiona? Porque más allá, será también que el ingreso de los paraguayos no es tan un ingreso que tiene que ver con el ingreso del consumidor que no tiene tanto bolsillo. Pero el precio ha subido. Claro que ha subido, como todas las cosas. Ahora te pregunto, ¿incide en algo en esto? Que haya aumentado la capacidad exportadora del Paraguay de la carne y también que el hato ganadero me dicen que se está achicando. No cabe la menor duda, no cabe la menor duda. El hato ganadero, 1.500.000 cabezas menos tenemos. Pero eso yo venía diciendo en el 2004. ¿Y a qué se debe eso si es un negocio rentable? No es rentable. No está siendo rentable para el productor. Para el productor. Pero bueno, pero al final no va a ser rentable tampoco para el frigorífico si no tiene capacidad. Bueno, pero no se están dando cuenta que el país se va quedando sin carne. Y si ellos siguen con esta política y nos viene un frigorífico a hacer un poco de competencia a estos dos grandes, tienen que venir un frigorífico grande, creímos con la incorporación de Victoria que algo iba a frenar, pero desgraciadamente no, se rodeó ahí a su grupo nomás también y vino a hacer un frigorífico más, pero a estos no le tocaron. Ahora viene... ¿Cuánto por ciento de la carne vacuna paraguaya se faena, se corta, se elabora, se industrializa, para decirlo, en estos frigoríficos? Pregunto para... Y mira, prácticamente nosotros exportamos 70% de la producción y 30% es lo que queda en el consumo interno. ¿Y estos dos frigoríficos cuánto de ese 70%? Y más o menos el 40-50%. Son frigoríficos grandes, ¿no? Y mira, estos frigoríficos grandes faenan más o menos mensualmente de 40-50.000 cabezas. Ahora no, ahora hay una política de hace 8 o 10 días que llamamos el veranillo del San Juan, de que están trabajando a media marcha. ¿El por qué? No sabemos. Los precios ahora no están excelentes, pero están bien. Para nosotros están bien. Pero sabemos que esto no va a durar mucho. O sea, no que el precio para usted vuelva a bajar. Eso me está diciendo. Y pienso que sí, ¿verdad? No sé las políticas de ellos. Pero el tema es el siguiente. Hay mercado, hay ganado, pero no hay en cantidades enormes de manera de poder bajar los precios. Y están aguantando unos precios relativamente altos. Pero como te digo, eso sabemos que no va a durar mucho. Va a entusiasmar un poco a la gente, va a tratar de vender a la gente, se ha aglomerado otra vez al mercado. Y ahí los precios vuelven a bajar. Y te estoy diciendo y te voy a dar un ejemplo. No hace un mes que estaban pagando al gancho la carne, faenado el novillo, para que se entienda, a 3.20, 3.30 más o menos.
Después, hace 15 días más o menos, estaba en 3.50, 3.40. Hoy está en 4.10. ¿Vos creés que el mercado de compra del mundo entero oscila en esa forma en 15 días, esa diferencia enorme en dólares? No. Lo manejan ellos. Ahí te doy la pauta. Y así como la mercadería sube, como es la venta de la carne, es mucho más lento la bajada que la subida. Claro. Entonces, con esos precios... Exacto. Para que vos te des cuenta cómo el hato ganadero es preocupante. Que ellos no se dan cuenta, bueno, son capitales prácticamente extranjeros, el negocio dejó de andar y chau, no fuimos. Van a tener una inversión hecha muy grande. Debe tener, pero ¿cuánto? Digo yo, ¿verdad? Claro que sí, las inversiones son enormes. Bueno, pero te estoy diciendo en el mes de marzo, enero, que comenzamos grande las exportaciones en enero, mucho más que comparado con el año pasado en esa misma fecha. Se faenaron 260.000 kilos, algo así, de carne, contra 180.000 kilos del año pasado. Y se faenaron 44% de toros de 2 años, 2 años y medio, no crea que son toros viejos, 18% de vaquillas y 22% de vacas. Ahí suma ya 40% de vacas y 12% de novillos, hacen el 100%. Quiere decir que en una partida de 200 y pico de animales, 200 y pico mil de animales, prácticamente 90.000 cabezas fueron vacas. Eso quiere decir que la carne es más blanda que la del toro, me imagino. La vaquilla sobre todo es mucho más blanda, es mucho más apetitosa, pero desgraciadamente nos quedamos sin vientre. Pues el ganadero que no puede pasar el año con su presupuesto tiene que tocar los vientres. Y los vientres que en una estancia es prácticamente la fábrica. Pues, ¿para qué está una estancia? Para hacer terneros. Y al vender sus vientres, porque no pasa el año sin tener que tocar los vientres o las vaquillas, tiene que vender. Y ahí se va achicando el hato ganadero. Aparte que venimos soportando 4 años de sequía, pero señora sequía, 6, 7 meses en el Chaco teníamos que no llovía. Y eso va incidiendo mucho también en todos estos aspectos. Pero, digamos, la carne es un renglón importantísimo. Demasiado. Y después están los derivados de la carne. Así es. O sea, que creo que llegan pero ¿cómo? ¿Qué actitud tiene que asumir el gobierno? ¿Qué hay que hacer? Yo porque creo que digamos el gobierno... que es un renglón, estabiliza la macroeconomía, digamos. Sí, yo no digo que no, pero yo creo que el gobierno debe intervenir. Acá lo que nosotros necesitamos es una competencia. Eso es lo que necesitamos, una competencia para que estos dos monstruos puedan competir alguien con ellos y se cuiden de subir y bajar de acuerdo a sus condiciones de precio. Hay del Estado que tiene que controlar la competencia si hay una situación de predominio. La CONACON, creo que si no estoy equivocado. Y después está la defensa del consumidor. La defensa del consumidor existe, ¿verdad? ¿verdad? La defensa del consumidor existe, pero como te digo, hay costos también. ¿Entendés? Esto es lo que, desgraciadamente, cuando baja, ellos no bajan, ¿no?, el precio de la carne. Sino que cuando sube, ya el periodo de suba es más largo que el periodo de baja. Pero siempre se ha dado en la ganadería paraguaya de sube y baja, sube y baja. Pero a ver, con este pronóstico de este hato ganadero que tiende a reducirse, sí, más la capacidad exportadora que se está desarrollando, quiere decir que para los paraguayos el precio de la carne en el futuro inmediato va a ser caro. Para las posibilidades que... Y si seguimos con estas normas así y no vemos otra forma de que se paguen los precios justos al ganadero, va a ir descendiendo el hato ganadero. Porque ya hay demasiada gente que están vendiendo su campo y otros alquilando, y en la región oriental sí que ya prácticamente hay poco ganado. Es más agricultura, ¿verdad? Es prácticamente agricultura. Ajá. Se fue toda la agricultura y se fueron al fondo del Chaco. Por eso el otro día subió mucho la carne en un tiempo, bajó un poquito después otra vez, porque prácticamente la concentración de la invernada está allá arriba, cerca de Bolivia y Argentina, allá arriba.
y con las inmensas lluvias que llegaron a todos esos lugares no se podían sacar la mercadería. Entonces, lógicamente, ahí hubo una frenada de animales a los frigoríficos y ahí ellos levantaron hasta 4.40 la tonelada en dólares. Ahora bien, escuché que hay por parte, no sé si es correcto, puede ser un rumor, que por parte de los propios ganaderos, no sé si de los ganaderos, de instituciones públicas, de suspender la obligatoriedad de la vacunación. No, te pregunto, ¿ese debate existe? Estamos. Contra las tosas, porque los ganaderos pues siempre son conservadores. Demasiado. O sea, en el sentido, prefieren vacunar a no vacunar. Porque viste que Riego, recuerdo que aquella vez que en el gobierno hubo algunos decían, no, fue una cuestión intencionada declarar que hubo astosa. Y no fuimos. Y no se pudo vender la carne, era para bajar el precio interno. Así mismo. La pregunta, es un debate como complejo. Demasiado complejo, porque saltó la liebre por el tema de que el Brasil dejó de vacunar y Bolivia. Y quedó Paraguay, Argentina y Uruguay. Lo escuché hablar en la inauguración de Palermo, que es la expo para ellos de Buenos Aires, a Milei, presidente argentino, diciendo de que no se va a colgar la jeringa. O sea, van a vacunar. Van a seguir vacunando. Sin embargo, nuestro presidente en la expo no fue así tan tajante. Dijo que vamos a trabajar juntos y vamos a llegar a los mejores resultados caminando juntos. Pero no dijo sí o no. Pero la vacunación es un costo que asume el ganadero, ¿no? Claro que sí. ¿De cuál es el problema? Y bueno, es la pregunta del millón. Si yo quiero vacunar, vacuno. Bueno, pero... El problema es que si yo vacuno y vos no vacunas, y a vos te pillan que tenés astosas, se joden. No, pero eso ocurrió también en épocas anteriores. Sí. En el 2010, 2011, Carlos, que yo tuve que hacer volar los Avanti para poder proteger los 1.000 o 1.500 kilómetros de límites que tenemos con el Brasil. Porque suponte vos que nosotros dejemos de vacunar. El Brasil ya no vacuna. Dejemos de vacunar y ellos tengan tosas en la frontera. Van a volver a decir que de Paraguay viene. ¿Y vos sabés cuánto tiempo costó para el ganadero paraguayo el mercado de los Estados Unidos? Muchísimo. No sé cuánto, pero muchísimo, me imagino. No vas a creer. Nosotros comenzamos en el 2003 a hacer este trabajo, cuando pisamos suelo, cuando nos quedamos en el duro suelo, ni a clorinda podíamos meter. Ahí empezamos a trabajar. Y ahora dio su fruto. 20 años. ¿Para qué nosotros vamos a dejar de vacunar? Si mañana podemos entrar en un problema de esta clase, Europa tiene aftosa. Podemos tener nosotros. La Argentina se va a levantar, el Brasil se va a levantar. ¿Y nosotros? Pero ¿Cuántos años ¿Cuál sería el beneficio de no vacunar? Bueno, dicen de que actividad viral no tenemos. Según Senaxa, no tenemos en este momento, gracias a Dios. Pero no significa solamente eso. Mañana, como te digo, cualquier bicho silvestre puede traer la enfermedad. ¿Y para qué arriesgarte vos si somos nosotros los que pagamos la vacunación? Pero el gremio ganadero, la Asociación Rural del Paraguay, ¿qué piensa al respecto? La Asociación Paraguaya la Asociación Rural del Paraguay y todos ¿cómo se llama? Los componentes, porque existen también otras instituciones, no colgar la jeringa, es la voz popular, pero con fuerza, ¿no? Cuando el presidente tocó el tema, se levantaron a aplaudir, pero no estamos seguros si el gobierno que maneja. Porque, como te digo, el presidente no nos dijo, se va a hacer lo que ustedes dicen, vamos a caminar juntos y vamos a hacer lo mejor posible para llegar a lo mejor. ¿Qué ventaja le trae al gobierno? Y yo no sé qué ventaja trae al gobierno. Que el país libre, un país no jerarquizamos. Y tal vez con el tiempo puede ser eso, porque, atendeme, y te voy a poner un ejemplo, el Uruguay es libre sin vacunación, pero ellos vacunan, ellos siguen y no van a colgar la jeringa, hasta hoy dijeron. Un país que no está, pero la gente... Pero está ya país libre sin vacunación, pero ellos vacunan. Es el único país de América que tiene libre
de aptosa sin vacunación, pero ellos vacunan. Bueno, estuvimos con Alberto Solhansin, expresidente de la Asociación Rural Paraguay. Es un tema clave, sensible y con un gran impacto social, que es la carne, el precio de la carne. Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Silvia.